CT Noticias. El mundo más cerca de ti. Muy buenas tardes, hoy en CT Noticias, día 18 de mayo del presente año, tenemos información muy impactante para todos ustedes televidentes. Primero, un reportaje sobre movimientos sociales con nuestros corresponsales en Israel, Jessica y Mauri. Además, se extienden restricciones en Antioquia para prevenir contagios de COVID-19. Esto y más aquí en CT Noticias. Adelante Jessica y Mauri, vamos con ustedes. Muy buenas tardes amigos espectadores, los saluda su compañera Jessica con el tema del día de hoy que es movimientos sociales. Daremos a conocer sus definiciones al igual que los tipos de cada uno de ellos, mostrando ejemplos. ¿Qué es un movimiento social? Un movimiento social es un tipo de acción grupal cuyo principal objetivo es empoderar a poblaciones oprimidas frente a las élites bajo las que se encuentran. En general, estos se tratan de grandes grupos que pueden estar organizados formalmente o no, que se preocupan por problemas políticos o sociales específicos. Los movimientos sociales tienen como principal objetivo crear un cambio social o bien resistir o cambiar uno previo. Es la principal manera que tienen los grupos sociales menos favorecidos de intentar generar un cambio en la sociedad. A continuación, hablaremos de los tipos de movimientos sociales. El movimiento social urbano se trata de dinámicas de acción colectiva que se desarrollan en y por la ciudad. Estos son aquellas prácticas sociales que convierten y modifican el orden establecido a través de la manifestación pública. Efecto de los modelos de regularización de un Estado. Las necesidades o demandas de una población. Estas necesidades o demandas serán los problemas urbanos. Manuel Castells es un sociólogo que enfatiza el papel de los movimientos sociales en la conflictiva transformación del paisaje urbano. Un ejemplo claro de este movimiento es el movimiento por la paz con justicia y dignidad, que nace como respuesta de la sociedad civil mexicana a la violencia que sufre el país como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico. El movimiento inició el 26 de abril de 2011 cuando el poeta Gabriel Sicilia llamó a los mexicanos a manifestarse en contra de la violencia, productos de los grupos criminales y de los cuerpos de seguridad del Estado. El poeta da inicio al movimiento a raíz de la muerte de su hijo, en manos de la delincuencia organizada. Otro ejemplo de este movimiento sería el caso de Ayotzinapa. Este movimiento surgió en el 2014 cuando una serie de protestas y manifestaciones entre la policía municipal y el ejército mexicano y estudiantes de la República Normal Rural de Ayotzinapa resultaron heridos periodistas y civiles, 9 muertos y 43 estudiantes desaparecidos. El propósito es hacer justicia y obtener información respecto al paradero de esos 43 estudiantes. Otro tipo de movimiento es el social rural. Este es un proceso de movilización y de construcción discursiva que es sostenido a través del tiempo y del espacio y que busca un cambio en las relaciones de poder en la sociedad. Un ejemplo podría ser la disputa por la tierra, que este movimiento es del impacto social, sin duda una preocupación importante para los movimientos sociales rurales en contexto de conflicto ambiental. La contaminación forma parte de uno de los principales argumentos en los que se articula su discurso, arguyendo la contaminación del agua a través del depósito de tóxicos en los ríos que riegan, o del suelo, entre otros. Otro ejemplo de este movimiento es uno llamado El campo no aguanta más, contra el TLS en la agricultura mexicana. A partir de la adopción del modelo económico neoliberal en México, el campo mexicano se vio seriamente afectado, pues se impulsó un modelo de agricultura y alimentación que favorecía a las grandes empresas nacionales y transnacionales del sector agrícola. Desde 1982 se dejó de apoyar a los ejidos, restringiéndoles créditos y semillas a precios preferenciales, y se comenzó a abrir la frontera a frutas y verduras más baratas, lo que afectó a los campesinos. Otro tipo de movimiento es el movimiento social popular. Este cuestiona por su propia naturaleza el régimen de dominación, al igual que son aquellos en que participan diversas organizaciones políticas y movimientos sociales que provienen de distintas clases, unificadas en un frente o coalición para reivindicar un conjunto de demandas tanto sociales como políticas ante el Estado. Algunos ejemplos de estos son el movimiento feminista, el movimiento obrero y el movimiento
antimilitarista. Después de este corte comercial, continuaremos con mi compañero Mauri Yair. Quédate en CT Noticias, el mundo más cerca de ti. La esponjosidad de Mantecadas Bimbo es tan esponjosa que los expertos en esponjosidad dan pulgares arriba. ¡Ay, si tuvieran! Su esponjosidad es tan esponjosita que si Kemon y Titito le hiciera una plancha, rebotaría infinitamente. ¡Wow, wow, wow! Mantecadas Bimbo, esponjoso es mejor. Y regresamos con nuestro reportaje acerca de los movimientos sociales en la sede de Israel con nuestro compañero Mauri Yair. Buenas tardes a todos y buenas tardes a mi compañera Jimena de Lange. Hoy continuaremos hablando sobre nuestro reportaje de movimientos sociales, en donde yo les hablaré acerca de los movimientos altermundista y el movimiento contemporáneo. Los movimientos sociales contemporáneos son las maneras en que se determinan las formas de acción colectiva que se consideran novedosas en la expresión colectiva, vinculadas con aspectos sociales como la edad, el género, la orientación sexual, la pertenencia a grupos sociales o los sectores profesionales. Los movimientos sociales contemporáneos se han caracterizado por sus diversas formas de organización y manifestación, las cuales van desde los movimientos pacíficos hasta los más radicales y o violentos. Esto sin duda tiene un vínculo con los procesos del desarrollo social. El objetivo de este trabajo consiste en mostrar la relación que existe entre algunos movimientos sociales y los avances socioeconómicos, democráticos y políticos que ha experimentado el país en su historia. Como tal, los actores del movimiento contemporáneo vienen siendo casi los mismos que los de los movimientos altermundistas, ya que son los estudiantes, sindicalistas, campesinos, intelectuales, feministas y sobre todo son un sinfín de ciudadanos comunes que como tales convergen en estos movimientos que son los más actuales. Las demandas que solicita este movimiento son sus relaciones de causa y efectos, como fenómenos sociales de gran complejidad, por lo que adquiere la necesidad de encontrar puntos de equilibrio dentro de un mundo globalizado y competitivo. Algunos ejemplos de los movimientos sociales contemporáneos son el movimiento feminista, el movimiento ecologista, el movimiento obrero, movimiento pacifista o antimilitarista, o más reciente surgimiento, el movimiento Ocupa y el movimiento antiglobalización, también conocido como el movimiento altermundista. El movimiento altermundista es un movimiento social heterogéneo compuesto por simpatizantes de muy variados perfiles que proponen que la globalización y el desarrollo humano se basen prioritariamente en los valores sociales y ambientales, en oposición a quienes los centran en el liberalismo económico. El movimiento se agrupa en torno al lema "Otro mundo es posible" y más recientemente "Otros mundos son posibles". El altermundismo abarca una suma de movimientos que se caracterizan por oponerse a los efectos depredadores y perversos que produce o acelera la globalización, la desigualdad norte-sur, la menor inversión del Estado en los servicios públicos, el descuido de los derechos sociales, el deterioro ecológico, la pobreza en el mundo, la exclusión económica de la mayoría, los abusos de las corporaciones transnacionales y su alianza con los estados de los países desarrollados, además de la supremacía que ejercen instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. Son movimientos organizados por asociaciones civiles, movimientos campesinos, organizaciones de diversa índole y no gubernamentales, redes ciudadanas y otras más que agrupan jóvenes y adultos activistas de distintas ideologías, tendencias políticas y condición social, como lo son estudiantes, sindicalistas, campesinos, indígenas, desempleados, etc., entre otras cuyas acciones se hallan manifestaciones en lugares públicos, las campañas de desobediencia civil y el bloqueo a reuniones de los representantes de las potencias y la propaganda y movilización vía internet principalmente. En términos generales, lo que demandan estos movimientos es que reclaman la solidaridad global,
el reconocimiento de lo local, el consumo racional, el comercio justo, la soberanía alimentaria, la democracia participativa frente al autoritarismo, el respeto a la diversidad, la paz frente a la guerra y el terrorismo, la conservación del ambiente, la ética política frente a la corrupción y la falta de solidaridad y la apatía social. El castigo a los crímenes de la humanidad, el combate a la pobreza y a las desigualdades sociales y regionales, la redistribución de la riqueza, la internacionalización de los derechos del hombre, la supresión de la deuda de los países más pobres, entre otros asuntos más. Un ejemplo de los movimientos altermundistas son las organizaciones no gubernamentales, que son entidades de iniciativa social, mismas que tienen fines humanitarios como la salud, la educación, la ecología, etc., y no tienen fines de lucro, es decir, no buscan obtener una ganancia económica. En noticias de última hora, se ha iniciado un movimiento obrero en la Ciudad de México, teniendo como autores a Karl Marx, Friedrich Engels y Mikhail Bakunin, los cuales demandan mejores condiciones laborales, jornadas laborales acotadas, seguridad y libertad de expresión. Hasta ahora, nuestros corresponsales en la zona nos han dicho que están realizando diálogos y debates, además de que están buscando una negociación colectiva para apoyarse entre ellos, para llamar la atención de los empresarios, efectuando un paro laboral. Y aquí en imágenes exclusivas de la huelga, lo cual nos informan se lleva a cabo por los electricistas de la Ciudad de México. Por otro lado, se han visto muchos movimientos indígenas en las últimas semanas para abrirse un espacio dentro de la política nacional y formarse una identidad ante todos, además de que sus autores, formados principalmente por la gente pobre y marginada, exigen derechos políticos, económicos y sociales. Además de que los campesinos y pueblos indígenas están movilizando luchas contra la privatización de sus tierras y recursos. Con esta última noticia me despido. Nos vemos mañana a la hora de siempre. No olvides, prende tu tele y ve CT Noticias, el mundo más cerca de ti.